Familia, buenas noches a todos, ¿cómo están? A todos los que se están conectando en nuestras redes sociales. Qué alegría que podemos estar juntos un miércoles más. Obviamente, miércoles de final nacional. Y bueno, pues ya listo con mi camisa para ver a mi Sapri campeonizar en estos dos partidos. Lo siento a todos mis amigos liguistas y mi papá y otros, ¿verdad? Y mi suegro que dice que es liguista, pero realmente creo que ni sabe que hay partido hoy. Entonces, suegro, si estás viendo esto hoy, pues conectate ahora a las 8:30 a ver el partido porque juega tu querida liga que ni seguís. Pero bueno, feliz de estar con ustedes esta noche, en este ratito que vamos a estar compartiendo. Siempre que tengo la oportunidad, me gusta hacerlo en vivo para conectar con ustedes un poquitito, para escuchar sus comentarios, para también ponernos completamente a su disposición, que podemos orar por ustedes. Y si tenés una Biblia cerca, me encantaría que pudieras ir al capítulo 7 del libro de Hebreos. Ya vamos avanzando en nuestra serie de la superioridad del Salvador en este precioso libro del libro de Hebreos, que para aquellos que están siguiendo nuestra serie en Éxodo y nuestra serie en el libro de Hebreos, las etapas en las que estamos, capítulo 29, 30 del libro de Éxodo, y ahorita estos son muy similares y tienen ciertas similitudes. No crean, tampoco es que somos tan babosillos aquí en Semilla y lo hicimos intencionalmente, que observáramos en el Nuevo Testamento esto que vimos en el libro que estamos viendo en el libro de Éxodo sobre el sumo sacerdote y sobre tantas características que la Biblia nos habla. Pero me gustaría que hoy en el capítulo 7 tuviéramos este ratito. Simplemente vamos a estar del versículo 1 al versículo 10 y que tuviéramos un ratito de estar juntos, de observar la palabra de Dios, de permitir que seamos transformados. Así que, ¿qué les parece si ponemos este tiempo en las manos de Jesús? Que Él nos guíe en este ratito y a disfrutar de las preciosas palabras de vida eterna. Señor Jesús, gracias por esta noche que estamos juntos. Gracias porque podemos venir libremente, Jesús, al trono de la gracia, como el mismo escritor de Hebreos nos enseña. Y aquí estamos, Jesús. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser transformados por ella. Y Señor, gracias por este tiempo juntos. Y a pesar de que tal vez las cosas se están poniendo un poco más difíciles con esto de la pandemia aquí en nuestro país, hoy queremos reafirmar que seguimos confiando en ti, seguimos disfrutando de conocerte aún más y aprovechando este tiempo en que nos estás permitiendo vivir, Jesús, y que seamos transformados. Y ponemos en tus manos, obviamente, todos nuestros gobernantes y todo el manejo de esta situación. Lo pedimos en tu nombre y juntos decimos amén y amén. Así que el capítulo 7 de Hebreos inicia esta conversación que de cierta manera el escritor de Hebreos dejó pendiente al final del capítulo 5. Hay algo que a mí me encantaría que leyéramos al final del capítulo 5, en donde él habla de que dice que el capítulo 5, versículo 10, dice: Dios lo nombró sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y el versículo 11 dice sobre este tema, es decir, sobre la orden de Melquisedec, que es lo que vamos a ver ahorita. Dice: tenemos mucho que decirles, aunque es difícil explicarlo. Y bueno, si al escritor de Hebreos se le hizo difícil explicarlo, espero que pues ya se imaginan cómo les va a ir conmigo, pero vamos a ver qué tal me va explicando las cosas. Si ni sé leer, entonces no sé cómo vamos a ver cómo nos va eso. Pues porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Y me gustaría iniciar de esta manera. Esta semana, interesantemente, he recibido algunos mensajes y algunas preguntas con respecto a la Biblia, y preguntas interesantes y difíciles con respecto a la Biblia. Y
y con el Apocalipsis, con ciertos detalles, etcétera, etcétera. Y me encanta que me hagan esas preguntas, en serio me encanta que me hagan esas preguntas, pero, y no es que tengo la respuesta absolutamente a todo, jamás, pero me pongo a pensar en este texto. El escritor de Hebreos nos dice, hey, ustedes quieren saber sobre esto que es tal vez más profundo, que es para dar estos pasos de madurar como cristianos, así lo podemos entender, pero se nos olvida lo básico. Y lo primero que me gustaría que reflexionáramos esta noche, antes de ir a estudiar quién es Melquisedec y este personaje tan importante, ¿estamos al tanto de lo básico de seguir a Jesús? Si estás empapado, estás lleno de lo básico, de lo que sí entendemos. Muchas personas nos dicen, es que no leo la Biblia porque me cuesta entenderla. Y yo siempre les digo, empezar por lo que lees, lo que sí entendés. Si hay cosas de la Biblia que son muy fáciles de entender. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Honrar a tu padre y a tu madre, el primer mandamiento con promesa. El cuidar de los necesitados. El adorar únicamente a Dios. El rendirle toda mi vida. Es decir, las cosas básicas del Evangelio. El contarle a otros la esperanza que hay en nuestros corazones. El vivir por fe, llenos de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En fin, tantas cosas que a veces se nos olvidan o simplemente ignoramos. Y el escritor de Hebreos nos dio esa llamada de atención. Es más, me encanta cómo termina el capítulo 6, donde nos recuerda y dice, tenemos una firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Cuando estamos apasionados y amamos la causa de Cristo, y amamos y estamos firmes, anclados en esa esperanza que es Jesús, es decir, el ancla nos sostiene, no nos deja movernos, no nos deja que andemos de un lado para el otro. Y tiempos como estos, tiempos turbulentos, tiempos de pandemia, tiempos de crisis económica, nos pueden mover para todo lado. Que es lo que el escritor de Hebreos decía en el capítulo 6, de no abandonar y después de haber probado esto tan precioso que es Jesús. Y hoy mi primera reflexión es precisamente esa. Es que vos y yo estemos firmes, anclados, que nos preocupemos primero por lo básico, por conocer. Y cuando digo básico no lo digo de una manera despreciativa, sino por lo primero, sino lo digo con un corazón sincero, que se nos olvida lo precioso y lo básico del Evangelio, y que es sumamente sencillo, sumamente profundo, y que podamos vivir de esa manera. Y así, con esa actitud, no con una actitud de quiero conocer estos misterios para adquirir conocimiento, sino porque amo la causa de Cristo, porque amo a Jesús, porque reconozco lo que Él ha hecho en mi vida. Es que yo vengo y digo, yo quiero conocer más, yo quiero saber más de qué se trata esto. Y hoy vamos a ver la orden de Melquisedec, y es donde por fin el escritor de Hebreos empieza a desarrollar este tema. Y Melquisedec, primero, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es este personaje que vimos en Génesis capítulo 14. ¿Recuerdan cuando vimos Génesis capítulo 14? En el verso a verso que estuvimos llevando sobre este libro. Y me gustaría que leyéramos este Génesis capítulo 14, del 18 al 20, donde vemos esta aparición de Melquisedec. Melquisedec aparece nombrado muy pocas veces en la Biblia. Aparece aquí en el Génesis, lo vemos en el Salmo 110, y también lo vemos ahora en el libro de Hebreos, pero juega un papel muy importante dentro de toda esta historia que el escritor de Hebreos nos está llevando. Y en Génesis 14 vemos este momento, que los meto en el contexto de la historia. Abraham acababa de ir a rescatar a su sobrino Lot, que para variar se estaba metiendo en problemas, y se juntó con diferentes reinados, por decirlo así,
y fue y atacó a estos otros pueblos que lo tenían presos y los rescató. Y después de que tienen esa victoria y obtienen una ganancia de esa victoria, después de rescatar a su sobrino Lot, aparece este personaje que aparece como de la nada, por decirlo así, que aparece en el momento y dice así, Génesis 14, 18. Y Melquisedec, rey de Salem, como nombra a los reyes que estaban en ese momento, y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Esos son los primeros versos en que vemos a Melquisedec. Como les dije, después lo vemos en el Salmo 110 y después lo vemos aquí en la base de nuestro texto de hoy. Leamos del versículo 1 al versículo 3 para entender un poquitito más de este personaje tan interesante y tan pro, la verdad. Dice así, Hebreos capítulo 7, versículo 1. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después, Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin en su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Esto es lo que sabemos de este rey Melquisedec. Y me encanta, tiene mucho que ver aquí. El significado de sus nombres. Ojo, qué interesante esto. Estas dos palabras. Él es rey de justicia. Y el rey Salem, que es también otra manera de mencionar, de nombrar la ciudad de Jerusalén. Era el primer nombre que tenía a la ciudad de Jerusalén. Y le dice, es rey de paz. Y vemos que tanto en el registro de Génesis como ahorita, nos explican que tuvo este encuentro. El escritor de Hebreos nos dice que salió al encuentro de Abraham después, y me llama muchísimo la atención esto. Y se sentó a la mesa, dice que le trajo pan y vino, y se sentaron a comer. Este Melquisedec bendice a Abraham, le da esta bendición, y de una manera espontánea, esto es importante para hoy, de una manera no un requisito, sino de una manera de corazón, después de recibir esa bendición, después de recibir el estar sentado a la mesa con Melquisedec, Abraham le da el 10%, es decir, el diezmo de todo lo que había ganado. Y ojo, qué interesante esto. Nos dice que no tiene genealogía. Nos dice que este rey de justicia es recibido con mucha reverencia por la reacción de Abraham. Es decir, este Melquisedec es alguien muy, muy, muy importante. Y me habla de que es una persona eterna. ¿No notaron esto? No tiene principio ni fin. Y bueno, la pregunta de esta noche es, ¿quién es este Melquisedec? Y hay una discusión, que yo creo que es una discusión sana. Hay ciertas discusiones que en la Biblia que a mí a veces cuando escucho que alguien me pregunta de las discusiones, algunas discusiones que nosotros mismos hacemos que la verdad es que me dan un poco de pereza. Pero hay otras discusiones que creo que son muy interesantes. Y esta es una discusión muy interesante porque notaron que dice que es una semejanza. Entonces muchos escritores y estudiosos profundos de la Biblia dicen, bueno, este Melquisedec lo que hace es mostrarnos una ilustración de Jesús. Es una ilustración de Jesús en cuanto a eso. Otros dicen que es una encarnación de Jesús, es decir,
el mismo Jesús que llegó y que se sentó a la mesa con Abraham, que partió el pan, que tomó de la copa. ¿Les suena similar? ¿Se les parece a algo? Y después lo bendijo y tuvo este encuentro de Jesús, una preencarnación de Jesús antes de que viniera acá a la tierra. Y bueno, esto es interesante, esta discusión me parece, pero lo asombroso de esto, es decir, no voy a entrar en ese detalle, pero lo asombroso de esto, es que este es semejante, de ahí viene la idea de semejante al Hijo de Dios. Pero me encanta esto, ojo, este comentarista bíblico lo que dice con respecto a este momento. Dice, es como si el Padre no pudiera esperar por el día de la entrada sacerdotal de su Hijo en el velo, sino que debe anticipar las maravillas de su ministerio al personificar sus rasgos más importantes en miniatura. Sí, es mostrándonos que Jesús está siempre presente. Es mostrándonos a Jesús, es dándonos una pista de lo que de esa simiente de Abraham, cómo van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es hermoso esta noche. Esto tenemos que observarlo y llenarnos de alegría de que toda la Biblia, como lo hemos venido repitiendo una y otra vez, toda la Biblia se trata de Jesús. Toda la Biblia me muestra a Jesús. Algunos aspectos en el Antiguo Testamento me muestran imágenes, me muestran sombras, me muestran ciertos detalles. Obviamente en los evangelios lo vemos y hay muchas cosas tal vez no registradas, como dice el apóstol Juan en su libro, que dice que si pudiera escribir al final de su evangelio, si pudiéramos escribir todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros del mundo, ¿verdad? Para escribir todo lo que Jesús vino a hacer. Pero nos muestra este precioso regalo de nuestro Señor Jesús. Y me gustaría que mantuvieras en mente, mientras que seguimos leyendo, que mantengas en mente esto que Melquisedec vino a hacer. Sí, Jesús vino a hacer muchas cosas por nosotros, por supuesto, pero hoy me gustaría que observáramos que Melquisedec se sentó a la mesa. Primero que vino al encuentro. Esto es algo importante. Vino al encuentro de Abraham. Jesús viene al encuentro de nosotros. Y como lo hemos repetido varias veces, y Jesús se sienta a la mesa. Y Melquisedec se sentó a la mesa. Quiso sentarse a la mesa con Abraham. Le extendió una bendición. Y después vemos cómo reacciona Abraham, dándole el 10% de sus ganancias. Versículo 4, avancemos. Dice, consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Una cosa que se me olvidó, perdón, es la siguiente. En el momento en que los hebreos, recuerdan, esta carta está escrita para hebreos, para judíos, cristianos, básicamente diciéndoles, dejen de ser judíos, y al menos en sus tradiciones, y sigan a Cristo. Y cuando se les dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ellos inmediatamente dicen, no son que nuestro sumo sacerdote viene de Aarón, de los levitas, y ¿qué es esto? Y entonces por eso es que el escritor de Hebreos dice, no, es que este sumo sacerdote es más grande. Este sumo sacerdote se le apareció a Abraham. Este sumo sacerdote es con la orden de Melquisedec. Y obviamente estos lectores de esta carta son sorprendidos y asombrados de ver la grandeza de este Melquisedec. Por supuesto, más grande que Aarón, mucho más grande que esa línea sacerdotal. Versículo 4, la parte B dice, incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, les cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte.
Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a duda, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que recibieron el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. ¡Wow! Así que el escritor de Hebreos le dice, hey, en esta discusión que puede ser que se haga o que usted está teniendo, la superioridad de Melquisedec, la orden de Melquisedec, ¿por qué? Por la razón de que nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, está claro. Nuestro gran patriarca no solamente lo recibió, sino que le dio la 10ª parte. El escritor de Hebreos está interesado en dejar clarísimo, que en esa comparación entre Aarón y Melquisedec, de la superioridad de esta línea, de la superioridad completa de esta imagen de nuestro Jesús, que es eterno, que lo que hizo fue suficiente, que no ocupamos nada, absolutamente nada más, y que Abraham, el patriarca, ¿sí?, inclusive le dio el diezmo a Melquisedec. Le dio el 10%. No sé si notaron esta reacción de Abraham de darle el 10%. Y hay una gran discusión y yo estoy seguro que usted muy probablemente se está diciendo, bueno, ya en algún momento el pastor va a tocar el tema del diezmo. Y sí, aquí está en la Biblia, y con nuestra regla en Semilla es que si algo está en la Biblia, ahí no lo saltamos y tocamos el tema. y eso es muy importante. Si estás viendo, se topaste en este video en YouTube después o estás viéndonos ahora por primera vez, definitivamente el tema del dar en los cristianos es todo un tema. Tristemente, nuestra actualidad y muchas iglesias han abusado y han malinterpretado esto. Los memes son interesantes, ahora se opacaron un poco, pero mucho está en que el pastor pidiendo el diezmo, el pastor cobrando el diezmo, cobrando el diezmo, aquí. Pero una de las cosas importantes cuando queremos ver un principio bíblico es ir al momento en que la primera vez que vemos esto. Y la primera vez que vemos que alguien da un diezmo es acá. Y como podemos ver, fue iniciativa de Abraham. Fue reacción de Abraham en darle, en pagarlo por la bendición que recibió y por la interacción que tuvo con Melquisedec. Una persona que se encuentra con Jesús verdaderamente es transformada en todas las áreas de su vida, y una de esas es la manera en que ve el dinero. Y el diezmo no se cobra, el diezmo no se paga, por decirlo así, no se pide, perdón. El diezmo simplemente se da. Y es en donde yo tomo de lo mucho o poco que tengo y de lo primero que tengo y lo invierto en el reino de Dios. Y este es un tema, es todo un tema. Y tal vez usted está diciendo, no, pastor, un segundito, eso es Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la palabra diezmo, la ley del diezmo, eso ya murió con Moisés y todo eso. Primero que nada, quiero decirte algunas cosas. Ahí no existía la ley. Y Abraham
espontáneamente lo da. Y seguidamente en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia primitiva que ellos simplemente daban todo a la iglesia. Todo a la iglesia. Todo su dar, toda su generosidad era por la iglesia. Estaban tan enamorados por la causa de Jesús que venían y daban todo para invertir en la causa de Jesús, para alimentar a los que les predicaban, para establecer a la iglesia, para ayudar al necesitado, para ayudar a las personas que estaban ahí. Eso es importante. Eso es importante. Yo no quiero extenderme mucho en este tema. Simplemente lo que quiero decirte esta noche, y quiero decirle enfático, es que necesitas ser generoso. Si sos un cristiano, si te llamas cristiano, necesitas ser generoso. Vos lo necesitas. Jesús no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos ser generosos porque al ejercer yo mi generosidad, y un 10% es una muy buena medida, un 10% que yo aparte, apenas entra mi quincena, mi mensualidad, y yo lo aparte y lo dé en reacción de adoración, como lo decimos aquí en Semilla, a la iglesia, me va a mantener ubicado. Va a ser como ese antídoto que vos y yo necesitamos para curarnos de esta enfermedad tan terrible, este cáncer que es peor que el coronavirus, perdón, el coronavirus no es un cáncer, perdón, esta enfermedad que es peor que el coronavirus, que se llama egoísmo, que se llama el querer todo, avaricia, que se llama avaricia. Y cuando yo saco sacrificialmente en adoración, poco, mucho, ese 10% de lo que Dios me ha dado, y lo doy a la causa de Cristo. Y tal vez se está diciendo, bueno, pero es que yo quiero dar a otras cosas que no sea la iglesia. Si sos un cristiano y lees tu Biblia y la estás leyendo, yo te invito a que leas 1 Corintios capítulo 9 y te des cuenta que las ofrendas, lo que era para la causa de Cristo en la iglesia. Y la iglesia la administraba y la daba y la invertía en medio de todo esto. Ahora, me gustaría que analizáramos estos tres elementos. Esta interacción de Melquisedec con Abraham, donde este Melquisedec que hemos dicho que se llama, que su nombre significa Rey de Justicia, Rey de Paz, se sienta a la mesa y le da pan y vino. Le da una bendición y vemos esa reacción de Abraham. ¿Has recibido la bendición de Jesús? Y cuando digo la bendición de Jesús es realmente le has entregado toda tu vida. Sí, porque Él nos ha bendecido grandemente. Y Él hace llover sobre justos e injustos. Sí, las bendiciones son increíbles. Sí, eso ya lo sabemos, pero la mejor bendición que Jesús te puede dar, la paz de Dios, la justicia de Dios, ¿la has recibido? Y notemos esto tan importante. Dice que Él es el Rey de justicia y Él es el Rey de paz. El concepto de paz lo anhelamos muchísimo. Todos queremos tener paz, ir a dormir en paz, tener paz en medio de la tormenta. Es una canción, creo. Tener de esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Queremos esa paz. Pero yo creo que para tener la paz de Dios, primero necesitamos tener la justicia de Dios. Y la justicia de Dios la recibimos cuando Él nos hace justos y reconocemos nuestros pecados y reaccionamos en fe y en arrepentimiento y recibimos de su justicia. Nuestro principal problema está completamente solucionado y es así como yo puedo tener paz. Jesús quiere sentarse a la mesa contigo. El Rey de justicia y el Rey de paz quiere sentarse a la mesa contigo y poner las cosas en orden. Yo siempre recuerdo esto, Jesús cuando quiere, si todo lo que dice Jesús es algo importante, es importante, pero Él le da un énfasis especial
cuando se sienta a la mesa. Se sentó a la mesa con sus discípulos. A los 5,000 les dijo que se sentaran. Díganle que se sienten y les voy a dar de comer. A Zaqueo le dijo, yo voy a tu casa, y se sentaron a comer. Él se sentaba con prostitutas, con gentiles, con recaudadores de impuestos, y Él quiere sentarse con vos y conmigo y darnos de su justicia, darnos de su paz, extender su bendición. Y nosotros, al recibir ese regalo asombroso, simplemente reaccionamos en entregarle todo lo que somos. Yo creo que si hay algo que deberíamos de aprender de muchas lecciones de esta pandemia, es que nada de esto es nuestro. Nada de esto es nuestro. Lo decimos muy fácilmente. No, hoy tengo, mañana no tenemos. Pero cuando no tenemos, en serio, y el milagro de la comida, el milagro de un plato en la mesa, el milagro de poder pagar la luz, el milagro de poder respirar, lo apreciamos mucho, mucho más. Y es donde podemos apreciar la justicia, la paz, y podemos reaccionar realmente en entregarle todo a nuestro Señor Jesús. Oramos. Señor, gracias por esta noche linda, este ratito que hemos tenido juntos en este capítulo 7. La próxima semana vamos a continuar estudiando este personaje Melquisedec, que sin duda alguna, Jesús, eres tú. Nos muestras por todo lado, Jesús. Te nos asomas por todo lado. Nos llamas la atención por todo lado y nosotros seguimos mirando hacia otro lado. Agobiados y preocupados por la actualidad, poniendo nuestra esperanza en el dinero y en las posesiones, pensando que lo que sucede ahora es más importante, cuando nuestra mirada debería estar en lo eterno, cuando nuestro trabajo debería estar desgastándonos por tu causa, amándote, sirviéndote, siendo generosos, caminando, mostrando tu justicia y llevando tu paz, Jesús. Que este tiempo nos cambie, que este tiempo nos transforme, que este tiempo nos haga, Señor, mucho más parecidos a ti, Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por este ratito juntos. Gracias por tu palabra, que es una semilla poderosa. Si encuentra tierra fértil en mi corazón, Jesús, un árbol plantado junto a las aguas, su hoja no cae, y a su tiempo da un fruto que perdure, Jesús. Nos has comisionado para ir a dar un fruto que perdure, Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Juntos decimos amén y amén. Feliz noche, familia. Que Dios los bendiga muchísimo. Que tengan una noche sobre los liguistas. Desde ya les doy mis condolencias. Espero no hablar más baja antes. Bueno, buenas noches. Nos vemos.